Bueno, muy bien, nos vamos a meter en el siguiente segmento a analizar algo que, si bien en la caterva mediática solamente se focaliza en lo que sucede o lo que hace a la reforma judicial o del poder judicial mexicano, hay un montón de otras cosas que están en debate en estos momentos en el que López Obrador está terminando su mandato y Claudia Sheinbaum está por asumir en pocas semanas, a principios de octubre, asumiría su presidencia, que tendrá 6 años por delante. Para charlar de este y de algunos otros temas, estamos en comunicación con Rodrigo Coronel, politólogo, colega mexicano, que tiene la gentileza de regalarnos unos minutos para tratar de analizar y entender un poco más de qué se tratan estas reformas en el país del norte de Latinoamérica. Rodrigo, muchísimas gracias por estos minutos. Bienvenido a Marcha de Gigantes nuevamente. Muchísimas gracias a ti, Nicolás. Como siempre, un gusto. Te saludo con gusto a ti y por supuesto, a tu auditorio. Bueno, decíamos, mediáticamente se centra mucho el run run o el ruido que está habiendo en términos de la información respecto de la reforma judicial, pero hay un montón de otras reformas. De hecho, en la página oficial del gobierno se pueden leer cuáles son esas reformas. Hay un montón y que tienen una importancia sustancial, sobre todo en materia de proteger a la ciudadanía y a la ciudadanía más vulnerable. ¿Cuáles serían, a tu criterio, esas grandes modificaciones que podrían cambiar cabalmente el devenir de los sectores populares mexicanos? Gracias, Nicolás. Sí, como apuntas, digamos que el ecosistema mediático en México está muy al tanto de lo que ocurre con la reforma judicial y ha dejado de lado otras muchas iniciativas del gobierno mexicano que redundaron y tienen como consecuencia el inmenso apoyo que tiene actualmente el presidente López Obrador y, pues, su gobierno, y que se vio reflejado en la victoria apabullante de Claudia Sheinbaum y del Movimiento de Regeneración Nacional en las últimas elecciones. Yo creo que el acento más importante de este gobierno y también el acierto más importante de este gobierno fue apostar por los más pobres. Al desarrollar toda esta estrategia de apoyo social directo, las becas a los adultos mayores, las becas a los estudiantes, la promoción de los primeros empleos, en fin, todas estas iniciativas de corte social y progresista terminaron por consolidar el proyecto de la Cuarta Transformación. Y son curiosamente, y yo creo que esa es una de las grandes victorias políticas y morales del presidente López Obrador y de su gobierno, lograron consolidar que esos apoyos digamos que se cristalizara el apoyo popular, el respaldo al gobierno, y eso significó un cambio total y completo en el panorama político y social. Y te voy a explicar por qué. En las elecciones en las pasadas elecciones en las que compitió Claudia Sheinbaum, la candidata de la oposición, Xóchitl Gálvez, no solo no criticó los apoyos, la distribución de ingresos entre los estratos populares, sino que se propuso aumentarlos en una suerte como de quererle quitar esa bandera al gobierno, lo que fue absolutamente absurdo. Pero quiero, este dato, este gesto, esta pista me parece sumamente importante por lo que implica para el debate político. Ya no están, al menos por ahora, en controversia el otorgarle y el darle estos apoyos a las personas. Digamos que logró un consenso político alrededor de ello y creo que ese es el gran triunfo de la izquierda mexicana, el gran triunfo del presidente López Obrador y el gran triunfo del Movimiento de Regeneración Nacional. En ese gesto, en haber logrado consolidar eso como el piso a partir del cual se construyen las propuestas políticas, creo que eso está siendo el gran acierto. Tanto es así que hoy en día
el debate no es en torno a la idoneidad de este tipo de apoyos, sino de la reforma judicial, entre otras críticas que le han hecho al gobierno mexicano. Pero al menos por ahora, eso está a salvo, lo que me parece algo inédito eh, y sumamente importante y valioso. Eso está a salvo y nos estamos en este último ciclo político del gobierno de López Obrador, nos estamos enfrentando a una andanada mediática, política conservadora, muy dura, muy ruda, pero también creo que da cuenta de la fortaleza con la que sale el gobierno de López Obrador y el propio presidente. Usualmente, en los ciclos políticos mexicanos del pasado, el presidente que sale ya no cuenta con el respaldo político, es algo normal, con natural al poder y al ejercicio del mismo. El presidente más bien en los últimos sexenios, y así fue durante muchos años, durante muchas décadas, nadaba, como decimos en México, nadaba de muertito. Algunas apariciones por aquí, por allá, algunas declaraciones intrascendentes, la inauguración de una biblioteca, de un museo, cosas así, que no dejan de ser importantes, pero que, digamos, en la dimensión de magnitudes del poder, pues son más bien eventos como para ir saliendo, ir sacando las cosas. Pero en este caso no. En este caso, el último año de su gobierno, el presidente envía al Congreso cerca de 20 reformas. Una de tantas es la reforma judicial. Y lo hace con pues, mucho éxito. Tanto es así que la reforma judicial, ya en un momento hablaremos de ello si quieres, Nicolás, pues se aprueba esta semana, la semana que va concluyendo, y lo más probable es que la próxima legislatura dé cuenta de esas modificaciones y que se vayan a llevar a cabo en los próximos años. Pero vaya, esa es la lectura que te comparto, recupero. El asunto es que lo más importante me parece es que eh, el apoyo a las clases populares se mantiene fuera ya de debate y el segundo da cuenta de estas reformas, de la fortaleza que tiene el presidente. No, no es un presidente que eh, pare- viene con el mismo ímpetu con el que empezó y creo que eso es de analizarse y de valorarse. Sí, sin lugar a dudas, el caso de Andrés Manuel López Obrador va a ser un caso de estudio, no solamente en América Latina, sino en Europa también y en otros lugares del mundo, porque sobre todo me parece que lo que termina logrando es llevar a la práctica de la manera que pudo la gran mayoría de las cosas que prometió que iba a hacer. Que eso es un capital político que no sé cuántos mandatarios o mandatarias tengan en el mundo. Eh, y en esto inclusive, algo que pasó recientemente que tiene que ver con la elección en Venezuela, también inclusive la postura mexicana de decir, bueno, vamos a respetar lo que hayan dicho las instituciones mexicanas, separándose un poco de lo que venían haciendo, o lo que venían charlando con Petro y con Lula, por ejemplo. Ahora, volviendo a la cuestión de las reformas, eh, más allá de que son un montón, y como bien señalabas, tiene que ver con el empleo, con poder capacitar a los jóvenes, con poder garantizar un buen pasar a los adultos mayores, que no son cosas, renta básica para las jubilaciones, que la jubilación se vaya actualizando y el salario mínimo a raíz de lo que vaya subiendo la inflación, cosas que quizá en otros países serían impensados de resolver o de proponer siquiera, pero como bien marcabas, me parece que ahí medio como que la oposición y también incluso Estados Unidos y otros han salido a hablar diciendo no, la reforma judicial, la intervención sobre el poder, sobre ese poder del Estado. ¿Por qué crees que hay tanto encono, particularmente con la reforma judicial, cuando debería ser algo que los gobiernos pueden hacer normalmente, o por lo menos plantear el debate? Claro, claro. Mira, yo creo
que lo que hay de fondo de la reforma, lo que hay detrás de esta agitación con respecto a la reforma judicial, creo que es el hecho de que durante décadas el poder judicial ha sido uno de los poderes más opacos en el Estado mexicano, lo que ha dado pie a numerosas complicidades. No es casual que ocurran este tipo de movilizaciones en el Poder Judicial. No es casual que eh, la mayoría de los medios de comunicación estén promoviendo voces que critican de forma muy tramposa a la reforma judicial. Hace no mucho, hace un par de días, un magnate mexicano, Ricardo Salinas Pliego, se quejaba amargamente de la reforma judicial. A cualquier incauto podría parecerle pues, un llamado a la libertad, ese tipo eh, de cursilerías con las que suelen aderezar estas declaraciones. Lo que hay de fondo es que Ricardo Salinas Pliego ha sido un consentido de los tribunales mexicanos en el pasado. Eh, lo que hay detrás es eso. Lo que hay detrás son complicidades, son intereses creados, son tramas de corrupción, em, son eh, élites corruptas cristalizadas en el poder judicial que comparten intereses, que comparten negocios, que comparten corruptelas con el poder empresarial. Eso es lo que está de fondo. Ahora, parecería que este gobierno detonó en gran medida ese debate. Sin embargo, desde que yo tengo uso de razón y desde que ejerzo como periodista, el Poder Judicial ha sido uno de los poderes más criticados por el ciudadano mexicano. Em, desde siempre, desde siempre ha habido señalamientos muy serios de jueces corruptos, de em, alianzas inadecuadas, indebidas entre juzgadores y, por ejemplo, miembros del crimen organizado, en fin, desde hace décadas ha ocurrido esto. Y este es el primer gobierno que se propuso una reforma de fondo al respecto. Y lo logra pues con el respaldo y el gran apoyo popular que tiene. No, no sería factible hacer algo así desde un gobierno débil. Sería casi suicida. Ahora, como bien apuntas, a todos les ha sorprendido, todos han saltado y como decimos en México, se han parado de pestañas por esta reforma. Pero finalmente es una de las prerrogativas que tiene cualquier gobierno el promover iniciativas para modificar el estatuto que tienen otros poderes, los poderes que conforman el Estado. Para eso sirven los gobiernos fuertes, para hacer modificaciones de esta naturaleza. Insisto, lo que ha resultado es que em, se ve aquí con mucha claridad quiénes son los, eh, quiénes son los opositores al gobierno y por qué se oponen al gobierno. Dice el presidente, recuperando los pensamientos de un intelectual mexicano, a Carlos Monsiváis, que la verdadera ideología de la derecha es la corrupción y la hipocresía. Y creo que tiene mucho sentido si lo vemos a la luz de esta reforma, si lo vemos a la luz de las reacciones que ha provocado esta reforma. Se resulta curioso que entre sus opositores más ácidos y activos no haya una sola voz crítica nueva, pongámoslo así. Son los mismos opositores de siempre, los mismos opositores a los que les ganaron en las elecciones, los mismos opositores que han insistido en la llegada en inaugurar la dictadura para México, una dictadura, por cierto, que tiene elecciones periódicas y que tiene órganos electorales, ¿no? Entonces, yo creo, Nicolás, que detrás de estas reacciones a la reforma judicial hay una clara, eh, hay élites que ven amenazados sus privilegios, tanto dentro del poder judicial como fuera de él.
Yo creo que eso es el debate de fondo en toda Ujú. esta reforma. Eh, Juan, en línea con esto, porque uno de los que salió a hablar, además de Lancham, que también la tenemos aquí en Argentina, que son las empresas norteamericanas que hacen algún tipo de negocio o de sucursales en México, también salió a hablar el embajador norteamericano Salazar en México, que no solamente Andrés Manuel, digamos, en términos coloquiales, lo mandó a callar, sino también Claudia Sheinbaum, fueron ambos muy serenos, pero firmes respecto de las reformas y de si correspondía o no que opinen. Eh, Algo que parece que está naturalizado, que es que los norteamericanos puedan hablar de cualquier otra democracia o de cualquier otro país cuando no permiten que hablen de la suya o que se intrometan en la suya. Hay una postilla, tanto Andrés Manuel López Obrador como Claudia Sheinbaum, ambos dijeron, no, no se trata de enemistarnos, tenemos que seguir construyendo y colaborando para tratar de crecer, lo mismo con Canadá y con el TEMEC, el tratado que tienen los tres países, pero nos corresponde a nosotros definir qué hacemos y qué no hacemos. Una muestra más de imposición de soberanía a las que ya nos tiene acostumbrados Andrés Manuel, que es muy sabio en cómo comunicar. Otro de los grandes aciertos, creo, por lo menos en lo Sí, sin personal, duda. que, que tiene la figura de Andrés Manuel. Mira, esa declaración del embajador Salazar y la respuesta que dio el presidente de México revivió aquí, yo creo que un debate mal enfocado, mal planteado, porque de nueva cuenta la oposición se dedicó a criticar que el presidente López Obrador dinamitaba la extraordinaria relación que teníamos con los Estados Unidos, dejando de lado pues 200 años de historia de México en su relación con los Estados Unidos. Resulta que la relación con los Estados Unidos jamás ha sido tersa, jamás ha sido suave, se ha desarrollado entre sedas. Únicamente ha sido así cuando el gobierno de México ha sido condescendiente con los deseos de los embajadores norteamericanos y del gobierno de Estados Unidos. Pero las grandes gestas revolucionarias en México, eh, traigo a colación la Revolución Mexicana, por ejemplo, tuvieron que lidiar con un gobierno norteamericano belicista e injerencista. Eh, y posteriormente, el Estado postrevolucionario, el ejemplo de Cárdenas, pues va por las mismas circunstancias. Lidiar con los Estados Unidos en medio de la expropiación petrolera fue algo más que un dolor de cabeza. Entonces, no, las relaciones con los Estados Unidos no han sido tersas. Han cambiado, eso sin lugar a dudas. Cada embajador y cada gobierno norteamericano le ha impreso un cierto matiz a su relación, pero de fondo sigue la tensión inherente a una superpotencia con intereses muy concretos en nuestro país. Y yo creo que el presidente López Obrador la ha resuelto eh, bastante bien, bastante bien. Ha sido asertivo en su comunicación, ha sido constante en no permitir injerencias y ha sido contundente con sus respuestas. La última eh, no tuvo empacho en en declarar una pausa con la embajada de los Estados Unidos, se cuidó mucho de decirlo así. Casi Nicolás podría apostar que lo hizo sabiendo la reacción que sus palabras tendrían y, eh, dándose a sí mismo, digamos, un matiz, una salida al momento de decir, no estoy rompiendo relaciones, mucho menos con Estados Unidos ni con Canadá, que fue el otro embajador que se posicionó en Ujú. contra. Estoy pausando las relaciones con la embajada porque, eso sí, no vamos a permitir que haya injerencias de los Estados Unidos, ni de ningún país.
Y esa independencia, pues la ha mostrado no solamente en su relación con los Estados Unidos y con Canadá, en Latinoamérica, como bien apuntabas, desmarcándose un poco de lo que otros gobiernos han hecho con respecto a Venezuela. El gobierno mexicano ha dicho, creo, otra vez que con razón, que ellos iban a reconocer y respetar los resultados que sus instituciones electorales eh, eh, concluyan. Entonces, sí, yo creo que la relación con los Estados Unidos tendrá que ser em, analizada y significará un apartado venturoso en su sexenio. Ujú. Por último, me interesaba, lo hemos charlado en alguna otra oportunidad fuera de micrófono, eh, reflexionar un poquito sobre lo que va a venir en el próximo sexenio, sabiendo de este perfil muy alto que mantuvo López Obrador, más allá de su tranquilidad, de su mesura, incluso en las declaraciones. Eh, bueno, ¿qué puede hacer Claudia Sheinbaum en este escenario, donde seguramente va a tener desafíos muy grandes, no solamente para sostener lo que hasta aquí se ha hecho, sino para profundizar el camino transcurrido por ahora por Andrés Manuel López Obrador y obviamente ir construyendo una sucesora o un sucesor a su cargo a su proceso? ¿Cuáles crees que son esos esas grandes, esos grandes pilares que va a tener que ir construyendo en su mandato? Yo creo que el gran pilar será el de la comunicación con la sociedad mexicana. Si en algo López Obrador fue un presidente eh, inédito y en buena medida le debemos a ello su popularidad, es en la comunicación que mantuvo con el pueblo, con la sociedad mexicana. Los experimentos de la mañanera, la conferencia matutina que tiene de lunes a viernes a partir de las 7 de la mañana, fue uno de los grandes aciertos en materia comunicacional. Y creo que mantener esa cercanía será fundamental para lo que viene en lo que se ha llamado el segundo piso de la transformación. Digamos que el presidente se dedicó a consolidarlo, el trabajo de Claudia Sheinbaum será el de eh, eh, construir ese segundo piso, consolidar todas las grandes conquistas. Y tiene también una inmensa ventaja, es la inmovilidad, la casi irrelevancia de la oposición, promovida por la oposición y por sus hierros, eso creo que queda claro, y tendrá también, por primera vez en mucho tiempo, un Congreso con una mayoría que le va a permitir hacer las modificaciones necesarias a la legislación y que ya están, incluso ya están operando. Por ejemplo, esto de lo que hemos comentado con respecto a la reforma judicial. Entonces, si acaso hay un reto especialmente importante para Claudia Sheinbaum, o no un reto, más bien un expediente a desarrollar, es el de su comunicación. Ese será fundamental para los próximos pasos, que como hemos visto, como nos ha dejado ver la reforma judicial, no serán sencillos. En el fondo de esa reforma, en el fondo de eh, las críticas ditirambicas de la oposición, está la batalla por el país, por sus recursos naturales. Y en ello le hará mucho bien la constancia que ha mostrado Claudio Sheinbaum y la disciplina. Durante la campaña electoral hizo todo lo que tenía que hacer un candidato en sus condiciones y lo hizo muy bien. Entonces, la disciplina, la perseverancia, la comunicación, ahí está em, ahí están los expedientes a los que tendrá que echar mano Claudia Sheinbaum para los próximos 6 años. Rodrigo, como siempre, un placer
haber compartido e intercambiado algunas ideas respecto de lo que está sucediendo por aquellos lados. Siempre bienvenido a Marcha de Muchas gracias. Estudiantes y a Radio Trinchera, así que muchas gracias por haberte tomado estos minutos un sábado por la mañana, sabiendo incluso la diferencia horaria, que allá es bastante más temprano. Así que bueno, gracias y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias a ti, Nicolás, como siempre, y a la orden. Encantado de platicar de mi país y de la Cuarta Transformación.